El día que Sofía Loren entró en una celda de la prisión de Caserta, en mayo de 1982, el mundo entero se detuvo por un instante. Aquella no era una escena de una película neorrealista, ni un truco publicitario para su próxima producción en Hollywood. Era la mujer más bella del mundo, la ganadora del Oscar, la reina de Italia, rindiéndose ante la justicia por una acusación de evasión de impuestos. Mientras los fotógrafos se agolpaban contra los barrotes para captar su rostro cansado, muchos se preguntaban cómo la niña que una vez mendigó pan en las calles de Pozzuoli había terminado allí. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que la cárcel era el menor de sus secretos. Había una sombra mucho más profunda que la perseguía desde hacía décadas, un escándalo de amor prohibido que casi le cuesta su nacionalidad y su alma. Para entender cómo la mujer que lo tenía todo terminó tras las rejas, debemos volver a los escombros de una Italia que apenas empezaba a respirar. Nadie imaginó que Sofía Scicolone, una niña delgada y asustada a la que llamaban palillo de dientes, se convertiría en el símbolo máximo de la abundancia. En los años 40, el hambre no era una metáfora, era una realidad física que marcaba sus huesos. Quizás tú también recuerdas historias de aquellos tiempos difíciles, donde la dignidad se mantenía con hilos invisibles. Sofía creció sin un padre que le diera su apellido, una marca de nacimiento que en la Italia católica de la posguerra era una sentencia de exclusión. Su madre, una mujer de una belleza dolorosa que nunca pudo ser estrella, proyectó en Sofía todos sus sueños frustrados. Con apenas 15 años, Sofía ya no era una niña, era un volcán en potencia. El talento abre puertas, pero el carácter decide cuánto duran. Y el carácter de Sofía se forjó en el miedo a volver a tener hambre. Fue en un concurso de belleza, bajo la luz cegadora de Roma, donde conoció al hombre que construiría su imperio, y al mismo tiempo la pondría en el centro de un huracán legal. Carlo Ponti era 22 años mayor que ella, estaba casado y era el productor más poderoso del país. En aquel entonces el divorcio en Italia no solo era ilegal, era un pecado mortal ante los ojos del Estado y de la Iglesia. El mundo veía éxito, pero quienes estaban cerca empezaron a notar que Sofía estaba atrapada en un laberinto emocional. ¿Cómo podía la mujer más deseada del planeta conformarse con ser la otra? Hubo un incidente en un set de rodaje en España, a mediados de los años 50, que cambió la percepción de Sofía sobre sí misma. Cary Grant, el galán definitivo de Hollywood, se enamoró perdidamente de ella. Le propuso matrimonio, le ofreció el mundo y una vida legítima en América. Sofía tuvo que elegir entre la seguridad de un sueño americano o la lealtad a un hombre que legalmente no podía pertenecerle. Esa decisión fue el primer paso hacia un abismo que nadie vio venir. En 1957, en un acto de desesperación y audacia, Carlo Ponti obtuvo un divorcio en México y se casó con Sofía por poderes. Cuando regresaron a Italia, la realidad los golpeó con una violencia inusitada. El Vaticano los denunció públicamente. La prensa los llamó concubinos. Carlo fue acusado de bigamia y Sofía de ser una adúltera ante la ley. Para una mujer que valoraba la familia por encima de todo, verse señalada como una criminal moral fue un golpe devastador. Durante años vivieron como exiliados en su propia tierra, moviéndose de hotel en hotel, sin poder establecer un hogar por miedo a que la policía los arrestara en plena noche. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque había algo que aún nadie sabía. El precio de la libertad no se pagaría con disculpas, sino con su propia identidad. Nadie imaginó que ese sería el último equilibrio de su vida perfecta. A principios de los años 70, mientras Sofía coleccionaba premios y aplausos, el fisco italiano puso sus ojos en las cuentas de la pareja. Se les acusó de haber sacado ilegalmente miles de millones de liras fuera del país. La imagen pública de la diva perfecta empezó a agrietarse bajo el peso de las sospechas de avaricia. Sofía, que siempre había sido la encarnación de la generosidad italiana, se vio retratada como una mujer fría que olvidaba sus raíces para proteger su fortuna. El éxito no cambia a las personas, solo revela quiénes siempre fueron, y Sofía decidió que no huiría más. En un movimiento que desconcertó a sus abogados, decidió regresar a Italia para cumplir su condena. ¿Qué harías tú si todo por lo que trabajaste desapareciera en 24 horas? Sofía entró en la prisión de Caserta con la cabeza alta, pero el corazón roto. Durante 17 días, su celda se llenó de flores enviadas por fans de todo el mundo, pero el silencio de las noches era insoportable. Ella misma relató años después que el sonido de las llaves cerrando su celda era el recordatorio más cruel de su infancia sin padre. Otra vez estaba sola, otra vez era la paria. Pasaron los meses y luego los años de batallas legales.
Finalmente, en 2013, el Tribunal Supremo de Italia reconoció que Sofía siempre había tenido razón y que los impuestos habían sido pagados correctamente. Pero el daño ya estaba hecho. La justicia tardó 3 décadas en llegar, demostrando que a veces la verdad llega demasiado tarde para cambiar algo. Hoy, a sus más de 90 años, Sofía Loren sigue siendo una figura que genera reacciones divididas. Algunos ven en ella a la mujer que desafió al sistema por amor y triunfó. Otros ven a la diva que supo maniobrar entre las sombras del poder. Si tú viviste esa época, quizás recuerdas cómo te sentiste cuando supiste que tu ídolo estaba tras las rejas. Lo que sobrevive de ella no es solo su filmografía, sino la lección de que incluso las reinas tienen cicatrices que el maquillaje no puede ocultar. Hay secretos tan pesados que destruyen incluso a quien los guarda, y Sofía llevó los suyos con una elegancia que pocos podrían imitar. Al final, la historia de la reina de Italia nos enseña que la caída nunca es repentina, solo parece serlo para quienes no estaban mirando de cerca. Sofía Loren no fue solo una cara bonita en una pantalla. Fue una mujer que entendió que para ser verdaderamente libre, primero hay que estar dispuesta a perderlo todo, incluso la reputación. Su vida nos deja una pregunta inquietante que a menudo evitamos hacernos en la madurez. Si tuvieras que elegir entre la ley de los hombres y la ley de tu propio corazón, ¿tendrías el valor de Sofía para aceptar las consecuencias? Algunas caídas son tan profundas que incluso el eco tarda años en llegar al fondo, y el eco de Sofía Loren sigue resonando en cada rincón de la historia del cine, recordándonos que la belleza es, a menudo, el disfraz más resistente del dolor.